Tenemos la pantalla para iniciar con nuestra sesión de clases del día de hoy. Que tengan bonita tarde y iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. A ver, para dar un repaso rápido, preguntarles a todos los asistentes lo siguiente. ¿De cuántas formas se podía iniciar Microsoft Excel en nuestras computadoras? Muy bien, Gonzalo Juárez, iniciamos de 3 maneras, Marco Antonio de 3 maneras, Rosalía de 3, Sam Bebé dice de 3 maneras, todos, correcto, muy bien. Entonces estamos frescos para continuar con esta sesión de clase que concierne al día de hoy. Entonces, mostraremos el contenido de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar netamente del grupo alineación y el grupo números. El grupo alineación es una caja de herramienta, que consiste en colocar los datos en una hoja de cálculo, bien en un aspecto presentable, ya pueda ser en el lado derecho, en el lado izquierdo o de forma centrada. Pero además en esta aplicación de formatos o el uso de formatos, es posible rotar los datos ajustándolos al ancho de la celda y muchas otras posibilidades. En Microsoft Excel, la caja de herramienta de alineación nos permite mostrar y aprovechar los espacios que tenemos dentro de la hoja de cálculo de forma más precisa y que tenga una bonita presentación. De manera predeterminada, Excel alinea los valores numéricos hacia la derecha y el texto hacia la izquierda, pero es posible modificar esas alineaciones utilizando los comandos que se ubican en la pestaña Inicio y en la caja de herramientas Alineación. Y para ello nosotros podemos visualizar en este primer caso la alineación vertical y la alineación horizontal. La alineación vertical lo vamos a hacer en base a las columnas y la alineación horizontal lo vamos a hacer en base a las filas. Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuestro Excel para poder visualizar estas configuraciones y opciones que tiene el manejo de datos a nivel de una celda. Para lo cual, antes de iniciar con este procedimiento de realizar las alineaciones tanto vertical y horizontal de nuestro contenido, vamos a ingresar un conjunto de datos. En este caso, vamos a crear una tabla de ventas por sucursales. Entonces, en la primera columna irá la numeración. En la segunda columna irá el producto. En la tercera columna, a ver un ratito, producto. En la tercera columna irá la cantidad y en la otra irá el precio unitario y al final el precio total. Entonces, aquí vamos a tener un conjunto de datos a la que nosotros los vamos a ir organizando y alineando
a nivel vertical y también a nivel horizontal. Entonces, Microsoft Excel, para este procedimiento, tiene un conjunto de herramientas. Y primero vamos a visualizar. Cuando nosotros insertamos en una celda un dato numérico, miren, automáticamente podemos visualizar que el número va a estar ajustado o va a estar alineado al lado derecho. En cambio, un texto estará alineado hacia la izquierda. Aquí nosotros podemos visualizar ese suceso o acontecimiento que se da en Microsoft Excel. Entonces, de ahora en adelante, si cuando nosotros insertamos un número y por X razones está alineado al lado izquierdo, eso significa de que el dato que hemos ingresado o el número que hemos ingresado no es un número. Es esto como si fuera un texto. Y cuando nosotros realicemos las operaciones matemáticas de la suma, la resta, la multiplicación y la división, no será posible. Entonces, estos aspectos nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Es la buena práctica que nosotros podemos realizar en el uso de este aplicativo. Y muchos ya se estarán preguntando, pero profesor, ese dato que has ingresado es un número. No, porque aquí dice 1,2. Entonces no se escribe 1,2, se escribe 1,2. Entonces miren, el 1,2 sí es un número, porque ni bien he cambiado la coma por el punto, se ha alineado hacia el lado derecho. Eso significa de que este dato ya se está comportando como un dato numérico. En este bloque voy a poner la cantidad de 2. Miren, automáticamente se está ubicando al lado derecho, ya que hemos indicado al inicio que los datos numéricos siempre se alinearán al lado derecho. El precio unitario será 4,5, porque si pongo 4,5, este no se comportará como un número, sino se comportará como cualquier otro objeto, como en este caso sería un texto. Y el precio total sería la de 9 soles. Ahí está. Entonces, en Microsoft Excel, estas alineaciones que estamos visualizando, nosotros podemos modificarlo de manera libre. Entonces, para entender eso, nosotros usaremos el bloque o la caja de herramientas con los comandos que nos indican o que se están mostrando en este bloque. Entonces, para poder iniciar la comprensión de esta herramienta o de esta caja de herramienta, nosotros vamos a clasificar en dos este primer bloque. En este primer bloque tenemos dos tipos de alineación. La que está en la parte superior arriba, esta que estoy pasando con el cursor del mouse, a esto se le denomina la alineación del texto a nivel horizontal. Y lo que está más abajito son los que conoceremos que sirven para la alineación
vertical. O sea, es decir, estos o con estos nosotros podremos alinear dentro de las columnas. A ver, profesor, aquí la numeración, la N, está pegado a la izquierda. Quiero ponerlo al centro. Entonces, utilizaré la alineación vertical. Entonces, miren, automáticamente el contenido de esa celda se ha centrado de forma proporcional en la parte central de la celda. De igual manera, para los contenidos inferiores, yo puedo ir centrando o ajustando al lado izquierdo o al lado derecho, según vea por conveniente de cómo y cuándo quiero o dónde quiero ubicar estos datos dentro de mi documento. Allí está. Estos son los de alineamiento a nivel de lo que son las columnas. Estos tres comandos hacen la función de alinear nuestro contenido a nivel de las columnas. Ah, pero profesor, ¿cómo es eso de que usted indica de que esto es un alineamiento vertical y el otro es alineamiento horizontal? Entonces, miren, si yo voy a utilizar el comando de arriba, no voy a poder visualizar ningún efecto, porque esto de aquí alinea con respecto a la fila. Para poder visualizar eso, yo voy a aumentar la altura a mi fila. Entonces, aquí sí, ustedes podrán visualizar el alineamiento vertical. Mejor dicho, el alineamiento horizontal a nivel de las filas. Entonces, miren acá lo que voy a hacer. Si yo voy a utilizar el alineamiento horizontal que está en la parte inferior que hace con respecto a la columna, solamente se desplaza en la parte inferior de la celda. Pero ¿qué tal? Yo quiero poner esta numeración, pero al centro, tanto vertical y horizontalmente. Entonces, para yo poder visualizar eso, yo puedo utilizar el otro comando. Y miren, ahora sí he activado los dos en forma centrada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Lo ha alineado mi texto de forma proporcional, tanto hacia la izquierda como a la derecha y como arriba y abajo. En este caso, yo puedo decir que el contenido de mi celda está en el punto medio con respecto al tamaño tanto horizontal, que es de la columna, y vertical, que es de la fila. Entonces, a cada uno de ellos yo lo puedo alinear. Miren, ya está alineado en la parte central a nivel de las 4 coordenadas. Entonces, este es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar a nivel de lo que es los alineamientos de los contenidos que tiene cada celda. Esta parte es muy interesante, ya que nosotros iremos distribuyendo de forma proporcional el contenido que tiene cada celda para lograr una bonita presentación de nuestros trabajos y así mostrar un contenido bastante elegante. Entonces ya sabemos cuándo tenemos que utilizar un alineamiento horizontal y un alineamiento vertical. Es decir, un alineamiento a nivel de fila y un alineamiento a nivel de columna. Estas serían las 6 posibilidades de alinear nuestro contenido a nivel de filas y columnas. La parte superior, esta parte
que hace referencia a la alineación es con respecto a la fila. Y esta parte de aquí abajito hace referencia la alineación con respecto a la columna. ¿Correcto? A ver, vamos a ir visualizando qué preguntas tenemos. Alison Tapia dice aceite 1.2, correcto. Richard es un ejemplo, ¿no? Richard Johnny Leandro dice, buenas tardes, profesor. ¿Esa operación de alineación también funciona en Word? Sí, en Word también cuando nosotros manejamos las tablas, tiene una opción de configuración a nivel de filas y columnas. Entonces, Richard Johnny, la pregunta que tú realizas sí se puede realizar también en Microsoft Word. Entonces, esa es la mecánica o la lógica de trabajo que nosotros ahora vamos a tratar de poner en práctica en las diferentes o en los diferentes trabajos que nosotros podamos ir realizando. El día de hoy vamos a llenar esta tablita con algunos productos y luego trataremos de alinear en las 6 opciones que tiene este alineamiento, para lo cual voy a organizar. Entonces aquí la parte de la numeración va a ir con números enteros. En este caso vamos a poner el ítem 2 hace referencia al azúcar. Azúcar, ¿cuánto? Digamos 5 kilos y el precio va a estar 3.5 y la suma total sería, la multiplicación total sería ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sería? 17.5. Lo tenemos que realizar de forma manual. ¿Cuánto es 5 por 3.5? El resultado es 17.5. Más adelante también vamos a aprender a utilizar algunas funciones o operaciones matemáticas mediante fórmulas dentro de la hoja de cálculo. El ítem 3 va a ser de repente fideos. Fideos, 1 kilo, que va a tener un costo de 5 soles y el costo total sería, o el precio total, de 5 soles. Ah, pero profesor, usted ha alineado al centro y ahora el 3 está pegado hacia la derecha. El formato que hemos aplicado no ha sido para todos. Entonces, más adelante vamos a configurar cada uno de ellos. Café. Cantidad 1. Precio unitario 12.5. Precio total 12.5. Ya está, le vamos a aplicar porque ya sabemos poner los bordes. Le vamos a aplicar un borde. Y de ahí al encabezado, aquí a este encabezado, le vamos a poner un color de fondo negro y un color de texto blanco. O si no, podemos poner el color representativo de nuestra institución. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita con la presentación. Entonces, en este primer ejercicio, vamos a tratar de alinear nuestros textos según lo que nosotros visualizamos o tenemos en el bloque de alineación, todas las opciones. Entonces, seleccionaremos la primera columna, pero solamente el contenido. El contenido sin incorporar el título y lo vamos a centrar tanto vertical y horizontalmente. Arroz lo vamos a pegar al lado izquierdo
de nuestra tabla. Ya está. Ahora la cantidad que esté o que se mantenga en el lado derecho. El precio unitario queremos alinearlo al lado izquierdo en ambos casos. Ahí está. Pero para que el ejemplo se vea más bonito, vamos a agrandarle un poquito el tamaño de las filas. Entonces, en este primer caso, la primera columna está alineado horizontal y verticalmente. Ahí está, alineado al centro. En el caso del producto, el producto está alineado a la izquierda, pero a la parte inferior de nuestra tabla. Si ustedes visualizan, no está en el centro, tanto a nivel de las filas, solamente está alineado a nivel de las columnas. Luego, la cantidad igualmente está alineado a la derecha, pero no está alineado verticalmente, ya que los números están pegados a la parte inferior de nuestra tabla. En el caso del precio unitario, es al revés. Está alineado a la izquierda y miren, los textos están pegados a la parte superior de cada celda. Entonces, ¿eso qué indica? Está pegado o alineado al lado izquierdo, pero a la parte superior de la fila. Aquí tenemos otro. En este caso, a este precio total, a esta otra columna, lo voy a alinear al centro, pero está pegado los números a la parte inferior de la celda. ¿Eso qué significa? De que verticalmente está alineado a la parte inferior. Entonces, a ver, vamos a visualizar la participación o la curiosidad o el criterio, la duda, la pregunta que cada uno de ustedes puedan tener sobre este comportamiento, sobre la alineación de los contenidos de nuestra celda. Entonces, a ver, si ustedes tienen alguna duda, utilicen el chat del aula virtual para que ustedes hagan de conocimiento la inquietud que tienen sobre el manejo de la alineación de los contenidos. A ver, Rosalía Taipe Patiño indica, profesor, ¿cómo agrando toda la tabla? Cuando nosotros queremos agrandar la tabla, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Primero, una tabla está compuesto por columnas y también como otro componente está la fila. Entonces, si quiero agrandar, primero tengo que seleccionar la columna y luego definir un tamaño que esté acorde a los contenidos. Una vez seleccionado desde la cabecera de la columna, yo puedo ir a una de las intersecciones. En una de las intersecciones esperaré al mover el cursor del mouse que tenga esa apariencia de una flechita al lado derecho y otra flechita al lado izquierdo. Eso indica que yo al hacer clic puedo desplazar ese cursor tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si quiero aumentar el tamaño de la columna, tendré que desplazarme hacia el lado derecho. Y si quiero disminuir el ancho de la columna, tendré que desplazar hacia la izquierda. En este caso, vamos a desplazar hacia el lado derecho, dependiendo la dimensión que queremos
agregar. Una vez desplazado y veo por conveniente de que ese es el tamaño ideal, yo lo voy a soltar. Entonces, automáticamente, todas las columnas se han puesto del mismo tamaño. Ahora, profesor, no solamente quiero agregar o aumentar el tamaño de las columnas, también quiero aumentar el tamaño de las filas. Entonces, para poder aumentar el tamaño de las filas, seleccionaré qué filas quiero aumentar o a qué filas quiero aumentar ese tamaño. Entonces, hagamos de cuenta que en este caso queremos agregar el tamaño a las 4 filas. Entonces, yo seleccionaré desde la cabecera esas 4 filas. Luego me iré a la intersección y luego en la intersección esperaré que el cursor del mouse tenga la apariencia de una cruz, pero con una flecha hacia arriba y la otra flecha hacia abajo. Una vez encontrado esa apariencia, yo haré un clic, no lo soltaré y si arrastro para abajo, aumentará la altura de la fila. Y si arrastro para arriba, la altura de la fila disminuirá. En este caso, la pregunta ha sido, ¿cómo se puede agrandar? Entonces tendré que arrastrar para abajo y agrandar así el alto o la altura de la fila. Una vez llegado a la dimensión que yo estoy buscando, lo soltaré el clic y automáticamente podemos visualizar que la tabla se ha incrementado, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. O sea, es decir, ustedes pueden visualizar que las celdas ahora son más anchos y más altas. A eso se refiere Rosalía Taipe Patiño cuando pregunta cómo puedo agrandar toda la tabla. Stephanie Palomino dice, profesor, ¿cómo es que se agrandan las filas? Ya está la explicación, Stephanie. Sandra Collantes dice, profesor, ¿cómo se agranda toda la tabla? Ahí está, ya está explicado, Sandra. Elsa Bañón, ¿cómo consigo la altura de las filas sean iguales? Si nosotros queremos que todas las filas sean del mismo tamaño, hay un procedimiento. Si nosotros seleccionamos las 4 filas y definimos un tamaño para uno de ellos, automáticamente se le aplicará a las 4 filas. Si deseamos agrandarlo un poquito, también. Pero alguien por ahí preguntará, pero profesor, yo voy a agregar una 5ª fila más. Entonces, ¿cómo lo puedo generalizar? ¿Cómo puedo hacer que esos tamaños se mantengan? Yo, para guiarme, puedo seleccionar una celda o una fila con el tamaño y voy a seleccionar 3 filas más. Entonces, voy a ir a la intersección y puedo jugar de esta manera y soltar y automáticamente mis otras filas también se pondrán en ese mismo tamaño. Pero si nosotros desconfiamos que el tamaño que hemos asignado es de la misma que los otros, podemos seleccionar las cabeceras de la columna y luego podemos hacerle clic derecho. Y cuando hagamos clic derecho, nos aparece una opción que dice alto de fila. Hago clic en alto de fila y aquí le puedo definir que sea, digamos, de 3 puntos o de 2 puntos. Y a toda la selección le hará puesto de 3 puntos. Ah, no, profesor, yo quiero un poquito más ancho. Entonces, de repente aquí puedo ponerle 8 puntos y le pongo aceptar. Y miren, las celdas se van, mejor dicho, las filas se van aumentando de tamaño. Si todavía no es el tamaño ideal,
yo le puedo poner un tamaño o un alto de fila de 14. Y miren, ya está logrando aumentarse, pero si no encuentro lo ideal, yo aquí le puedo poner un tamaño de 25 para poder visualizar el efecto. Miren, y el tamaño que antes estuvimos utilizando será un promedio de 40. Entonces, ahí está el tamaño de la fila o la altura de la fila se ha incrementado, pero de forma uniforme. Cada fila tiene una altura de 40. Ahí está. Esa era la pregunta, creo que estaba haciendo el participante. Stephanie Palomino dice, gracias, profesor. Alfonso Maita dice, profesor, disculpe, ¿cómo puedo ordenar los números en orden? No se preocupe, ahorita vamos a realizar. Profesor, buenas tardes. ¿Podría hacer un pequeño refuerzo? Recién logré conectarme y está muy bajito el audio. No se preocupe, vamos a hacer más ejercicios y cuando hagamos eso, de seguro que las dudas que tienes sobre el uso se van a ir aclarando, pero no se preocupe que lo vamos a también repetir. Kenneth Guevara dice, bendiciones para todos. Jaime González dice, buenas noches con todos. Luis, ¿puede volver a repetir? Correcto. Vamos a borrar todos los formatos para poder iniciar nuevamente con la configuración de lo que son las filas y las columnas. Cuando nosotros insertamos, voy a ponerle todo está en su sitio. Cuando nosotros insertamos datos, nuestras tablas van a ir quedando de esta manera. Y tiene alineaciones que por defecto, al ingresar Microsoft Excel, ya lleva predeterminado. Pero estas configuraciones o estas alineaciones que vienen por defecto, nosotros podemos modificar dependiendo a cómo queremos organizar el contenido de nuestro trabajo en nuestra hoja de cálculo. Entonces, miren, primeramente vamos a poner en orden esta tabla y le vamos a asignar los colores para el título y también colores para el contenido. Entonces ya sabemos, escogeremos el color representativo de la institución y los textos estarán en color blanco y negrito. Eso la clase anterior ya lo hemos practicado. Lo que nos faltaría o lo que nos faltaba era la alineación. Entonces, miren aquí, yo he puesto el título de mi tabla en un fondo azul marino y lo que son los textos en color blanco. Entonces, a este texto, como ustedes pueden visualizar, como anteriormente ya hemos explicado, los textos siempre están alineados al lado izquierdo y los números están alineados al lado derecho. En esta oportunidad, yo voy a alinear el título de mi tabla en el centro a nivel de las columnas. Y entonces podemos visualizar la numeración está al centro, como la cabecera que podemos visualizar. El producto, de igual manera, está alineado al centro con respecto a la columna. La cantidad, de igual manera, está alineado al centro de la columna. Entonces ya está y ahora le vamos a aplicar que tenga el borde toda la tabla. O sea, es decir, que yo pueda visualizar la división que tiene cada celda
con respecto a la otra. Y ahora, para poder aplicar los tipos de alineamiento, vamos a aumentar el tamaño de la fila. Para aumentar el tamaño de la fila, nosotros tenemos dos procedimientos. Uno, seleccionamos desde la cabecera de la fila todas las filas que queremos aumentar la altura. Entonces, una vez seleccionado, podemos hacerle clic en la intersección entre una fila y otra fila. Y nos ubicamos ahí y esperamos que el cursor del mouse tenga la siguiente apariencia. Una cruz con una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. Una vez encontrado eso, yo le hago un clic. Si arrastro hacia abajo, aumentaré la altura de la fila. Si arrastro hacia arriba, disminuiré la altura de la fila. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es aumentar la altura de la fila. Entonces, voy a ir desplazando hacia abajo hasta poder ubicar un tamaño ideal. Una vez logrado, yo soltaré el clic y podré visualizar el efecto que ha generado ese procedimiento. Pero si ustedes no quieren realizar por ese método, también pueden seleccionar la cabecera de las filas que ustedes quieren agregar la altura. Seleccionan, luego hacen un clic derecho y alto de fila. Se van a la opción alto de fila. Y cuando ustedes hagan clic en alto de fila, les aparecerá esta ventanita. Esta ventanita en el que ustedes podrán insertar el tamaño que ustedes deseen, si es que conocen cuánto es la altura de la fila. En este caso, yo le voy a poner que tenga un alto de 50 puntos. Y le voy a decir clic. Y miren, automáticamente el tamaño de las filas se han aumentado considerablemente. Y ustedes pueden visualizar en esta imagen que los contenidos están a nivel de números en la parte inferior derecha de cada celda. Miren, así está ubicado. Los textos están ubicados en la parte inferior izquierda, o sea, es decir, a eso le llamamos que está alineado a la izquierda y en la parte inferior. Los números están alineados al lado derecho, pero también en la parte inferior de mi celda. Esta alineación yo lo puedo modificar según la necesidad y según el criterio que yo tenga para poder considerar y que tenga mejor apariencia mi trabajo. ¿Correcto? Entonces, aquí el número 1, para que ustedes visualicen, si yo selecciono, miren acá, está solamente activo que tiene que estar alineado en la parte inferior. Si yo deseo, puedo mover a nivel de fila. Entonces, miren, voy a seleccionar alinear al medio. Y miren a dónde se ha alineado. De lo que estaba aquí abajo, ha subido a la parte del medio. Y si yo deseo a la parte de arriba, selecciono la alineación parte posterior y miren, el número 1 ha subido a ese lugar que yo lo estoy indicando. Ahora, si yo quiero alinear a nivel
de columna, la opción siguiente, la siguiente fila, hace referencia a todo ello. Puedo alinear a la derecha, puedo alinear al centro y también puedo alinear a la izquierda. Entonces, miren, si yo quisiera alinear al medio, tengo que alinear en los dos tipos de alineamiento, tanto horizontal como la vertical. Entonces, recién mi número se ubicará de forma proporcional con los espacios vacíos a la derecha, a la izquierda, para arriba y para abajo. Entonces, este es lo que ustedes tienen que entender sobre la alineación de nuestros datos en las celdas en las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si yo quiero alinear esto a la izquierda solamente a nivel de columna, lo puedo alinear así. Y si yo quiero alinear mi texto, digamos el número 3, al centro, pero solamente vertical, ahí está. Miren, entonces estas son las dos opciones que tiene Microsoft Excel para alinear los contenidos de nuestra celda, para poder así lograr una mejor presentación. Y aquí ustedes pueden visualizar que cada celda es independiente sobre su alineación. Pero si yo quiero alinear todo en bloque en uno solo, yo tendría que seleccionar las celdas a las que quiero aplicarle ese formato. Entonces le diré alinear al centro, tanto vertical y horizontalmente. Y ahí está, ¿no? Mi texto se ha alineado al centro según la selección que yo tenía activa. Ahí está. Ahora yo voy a decir lo que es el producto, quiero alinear a la parte central, pero a nivel vertical. Si yo quiero alinear a nivel vertical al centro, tendré que utilizar primero esto y luego, mejor dicho, esto y activar este de acá. Entonces, miren, se ha alineado al centro, pero a nivel de fila y a nivel de columna se ha alineado al lado izquierdo. La cantidad quiero alinear al lado derecho a nivel de columna y quiero alinear a nivel de fila al centro. Entonces, al centro y a la derecha. Ahí está. Ahora, el precio unitario quiero alinear al centro tanto vertical como horizontalmente. Entonces, utilizaré estas dos alineaciones para lograr ese objetivo. Y el precio total solamente lo voy a alinear a la derecha, pero en la parte céntrica. Mejor lo ponemos en la parte inferior. Ahí está. Entonces, esto es la alineación que ustedes tienen que entender en Microsoft Excel. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes para poder aclarar sus dudas o curiosidades que tengan sobre el uso de la alineación en Microsoft Excel? ¿Alguien quiere participar? Sí, profesor. Buenas A noches. ver, buenas Bueno, noches. Adelante. tengo una consulta y yo sí deseo aplicar la tabla, otra tabla al costado y cómo haría para que la celda eh, sea diferente, porque acá parece que todas las celdas se pusieron al tamaño de
A ver, de la, la de la altura de alineación. 50. Ya. A Sí. ver, a nivel de lo que es las celdas, en este caso, si nosotros, voy a disminuir el tamaño un poquito para que puedan visualizar. Si nosotros visualizamos toda esta fila, toda la fila 5, 6, 7, 8 y 9 se han puesto en altura 50. Y eso está hasta el final. Entonces, si ustedes quieren tal vez a este lado disminuir el tamaño, no se va a poder. Si ustedes quieren hacer eso, lo más recomendable sería de abrir una nueva hoja y trabajarlo con las otras dimensiones ahí. Eso sería la solución práctica que le daríamos a ese suceso. Ahora, Ah, con respecto a la alineación, a ver, antes, su pregunta, señorita participante. sí, me quedó claro, profesor, gracias. Ok. En el caso de la alineación, sí es más flexible. En el caso de la alineación, según la celda que queremos poner en la alineación que mejor nos parezca, nosotros podemos ir acomodando en los lugares que mejor juegue para nosotros o mejor presentación tenga para nosotros. En este caso, puedo considerarlo de esa manera o tal vez también considerarlo desde otra perspectiva. Ahí está. Porque las celdas se manejan de forma individual. A ver, Rocío dice, profesor, buenas noches. Por favor, ¿puede repetir el alto de la fila, cómo hacerlo? Correcto. Alison Tapia dice, una consulta, profesor. ¿Cuál será la consulta, Alison? Ah, disculpe, profesor. ¿Cuál sería el esto lo que está explicando? A ver, no le he entendido. ¿Cuál sería lo que está explicando? ¿Es Word o Excel? Estamos en la clase, en la sesión de Microsoft Excel. Ya terminamos el módulo de Microsoft Word. Ahora estamos en el módulo de Microsoft Excel. Ya, a ver, la participante Rocío pregunta sobre cómo manipular la altura de la fila. Hagamos de cuenta que estábamos al inicio de esta manera. Nuestra tabla, la presentación estaba así y queremos aumentar el tamaño de mejor dicho, la altura de la fila. Para poder aumentar la altura de la fila, nosotros seleccionamos la cabecera. Seleccionamos la cabecera y si deseamos, buscamos en la intersección la apariencia del cursor de esta manera y arrastramos hacia abajo hasta poder encontrar un tamaño o una altura ideal. Pero si nosotros no queremos hacer por ese método, podemos hacer un clic derecho encima de la cabecera y desde ahí definir el alto de la fila. De repente por ahí quiero un alto de la fila en 40 puntos y luego tendré que aceptar para poder visualizar el efecto o el cambio que va a generar esa altura. Ahí está. Ese es el procedimiento para poder aumentar el alto de una fila. ¿Correcto, Rocío? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, Gabriela Rebeca dice, ahora sí entendí mejor, profesor, gracias. Rocío dice, ok, gracias, profesor. Muy bien.
Entonces, como ya podemos o ya como hemos visualizado cómo se manipula lo que es la alineación en una tabla, tanto en el contenido de la celda, ustedes ya prácticamente pueden manejar según la conveniencia que tengan dentro de sus documentos estas opciones. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. En este caso, vamos a hablar de lo que es el ajustar texto. Muchas veces, cuando no sabemos cómo ajustar un texto, ¿qué es lo que pasa? Miren acá, voy a completar el texto a precio unitario. Entonces, si la celda es un poquito pequeño, miren, no va a aparecer el título o el texto en la cabecera de forma completa. Y muchas veces cuando entregamos un trabajo, elaboramos un trabajo, esto genera un malestar a nivel informativo, ya que si nosotros no tenemos muy en cuenta de qué se trata, no podremos descifrar exactamente qué es el texto lo que dice. Miren como por ejemplo acá, si apareciera de esta forma, nosotros no entenderíamos qué cabecera lleva esa tabla. Entonces, Microsoft Excel, para solucionar este problema, ha implementado una herramienta que dice ajustar texto. Indica de que ajusta el texto, especialmente el largo, en varias líneas para poder verlo todo. Entonces, yo en esta celda que no está apareciendo el contenido de forma completa, voy a hacerle clic en este icono, en ajustar texto. Y miren, yo aumentaré el tamaño de la altura de la fila y automáticamente se ha dividido o se ha fragmentado en dos filas. Y así también podré aprovechar el espacio o el ancho de la columna de forma más precisa. Y no estaré perdiendo espacio, ya que cuando nosotros trabajamos con tablas en Microsoft Excel, en algunos casos, cuando queramos o cuando queremos imprimir un documento, no va a tal vez imprimirse en una hoja. Nos va a decir que se imprimirá en 2 o 3 hojas y entonces tendremos que reducir las columnas al máximo, pero sin perder el contenido o sin alterar la presentación del contenido. Entonces, ahí es donde que ustedes tienen que utilizar esta herramienta para poder generar tablas más compactas a nivel de contenido. Y miren, ustedes pueden visualizar la misma tabla que estuvimos explicando, pero ya organizado de forma más compacta. Ya no tenemos demasiado espacio entre un dato que hemos generado o insertado dentro de la celda. Entonces, para esto sirve esta herramienta de ajustar el texto. Y no solamente esa herramienta tiene Microsoft Excel, también nosotros podemos darle orientación a nuestro título. La mayoría, a veces, cuando en algún momento en el nivel secundario, cuando hemos recogido nuestras libretas, habían textos para arriba, para abajo. ¿Y por qué se ha colocado de esa manera? Se ha colocado de esa manera para poder utilizar e insertar al máximo toda la información
que concernía al aprendizaje y los logros que cada uno de nosotros íbamos adquiriendo etapa tras etapa. Entonces, el día de hoy también aprenderemos a darle una orientación y dirección a los textos de los encabezados. A ver, dice Alison Tapia, dice no se escucha. Sandra, ok, ya está correcto. Jersey Salomé dice, profesor, disculpe, ¿habrá alguna fórmula para ajustar o para el ajuste de texto? Fórmula sí hay, pero son muy avanzados y nosotros al utilizar esas fórmulas nos complicamos mucho, pero Microsoft Excel tiene esta herramienta, este botón de comando que realiza esa operación. Roxana Angélica Jurado dice, ¿puede repetir lo de ajustar, por favor? Correcto. Voy a ponerlo, voy a quitarlo, el autoajuste de esto, y miren, muchas veces cuando nosotros estamos iniciándonos en el trabajo, en la manipulación de datos dentro de Microsoft Excel, al ingresar algunos títulos, el texto es demasiado grande. Y como es demasiado grande, en la dimensión o en el ancho de la columna no entra todo. Y cuando presentamos un trabajo o cuando presentamos un informe de esta manera, el trabajo no se ve del todo elegante. Entonces, cuando tengan este percance y quieren utilizar al máximo el espacio de trabajo en la área de impresión de sus documentos, ustedes pueden ajustar su texto en 2, 3 filas y de esa manera podrán aprovechar al máximo ese espacio que muchas veces es apremiante, ya que cuando colocamos un conjunto de datos y queremos imprimir, esto ocupará mucho espacio y no logrará, tal vez, o no nos permitirá colocar todos los datos de forma adecuada. Entonces, para ello vamos a buscar esta opción en todas las versiones de Microsoft Excel. Aparece con el mismo logotipo. Dice ABC y una flechita que hace referencia a un salto de línea. Entonces, ustedes para autoajustar o para ajustar su texto, tienen que hacerle un clic. Y cuando hacen un clic, esta herramienta o este comando hará o generará el salto de línea y nos fragmentará o nos generará un salto para poder así colocar en una segunda línea el contenido que no se ha logrado visualizar o para que podamos visualizar y que tenga una mejor presentación. Para eso sirve la herramienta ajustar. Marco Antonio dice, ¿cómo hace para retroceder? Para retroceder, si algo hemos hecho, hay un atajo de tecla que tenemos que aplastar simultáneamente o si no, irnos aquí a la cabecera en la barra de acceso rápido, dice deshacer un determinado proceso, o sea, al proceso o a la situación anterior. Si hago clic con esto, miren, automáticamente voy retrocediendo hacia atrás. Esta es la herramienta para retroceder. Ahora, si tú has retrocedido mucho, puedes aplastar la otra tecla de rehacer lo que algo estaba hecho y lo has cambiado o te has pasado en el retroceso. ¿Correcto? Eso sería el procedimiento para retroceder, Marco Antonio.
Roxana Angélica, ¿se ha entendido ahora o está más claro? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es mucho más dinámico, en el que cada texto o a cada celda de todo nuestro texto le vamos a dar una orientación vertical, horizontal, diagonal, dependiendo a la necesidad que tenemos para mostrar dentro de una celda un determinado contenido. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar una celda para poderles explicar y luego voy a generalizar todo eso. Y miren, en este momento he seleccionado la celda que contiene la palabra o el texto cantidad. Porque miren, aquí en esta columna solamente estoy ingresando un número y ese número ocupa un espacio mínimo de esa celda. Y miren, a este lado, vamos a ver, a este lado hay espacio libre. Entonces, ¿eso qué significa? De que estoy desaprovechando este espacio dentro de mi tabla. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O qué es lo que mantiene que esto sea de este tamaño? Lo que está definiendo o determinando que esta celda sea de este tamaño es el título o el encabezado de mi tabla. Entonces, si yo quiero reducir el espacio y quiero que esté compacto, este título tendría que ponerlo en forma vertical. Entonces, ¿cómo se pone eso? Como ya lo tengo seleccionado la celda, voy a ir y buscar esta opción, el que diga orientación. Cuando yo paso el cursor de mi mouse, automáticamente me aparece el globo de ayuda que me indica qué es lo que hace ese comando. Indica que este comando gira el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Esta es una manera ideal para etiquetar columnas estrechas. Entonces, yo le voy a hacer clic en la flechita que está al lado derecho. Y miren, me aparece un conjunto de comandos con sus detalles. Tenemos una inclinación con un ángulo ascendente, con un ángulo descendente, con un texto vertical, girar hacia arriba, girar el texto hacia abajo. Entonces, para que ustedes puedan visualizar, vamos a ir usando cada uno de estos comandos. Entonces, en esta primera oportunidad, voy a hacerle clic en ángulo ascendente. Y miren qué es lo que ha pasado. Ha puesto en diagonal el contenido. ¿Pero me sirve, me apoya de algo? No, porque es más, me está pidiendo más espacio para poder considerarlo de esa manera. Entonces puedo agregar el tamaño de la fila, la altura de la fila, pero igual no me convence. Voy a buscar otro, de repente con un ángulo descendente. De igual manera, no me favorece. Entonces buscaremos otro. De repente el texto vertical. Y miren qué es lo que estoy logrando. Agrando o la altura de la fila. Y entonces miren qué es lo que ha pasado. El texto ya está en forma vertical. Entonces yo a esto le puedo dar un tratamiento y de repente disminuirle el tamaño de la letra y ubicarlo así. Y ahora sí, miren, la cantidad
puede ser mucho más compacto para poder utilizar al máximo el tamaño de mi columna y aprovechar también así de una mejor manera la celda y no desperdiciar espacio. Aquí de igual manera, en el precio unitario voy a ir a la orientación y le voy a decir texto vertical. Entonces vamos a ponerle el mismo tamaño de texto o de tamaño de letra, que es 8, y miren, ya tengo solamente en 2 filas. Y cada vez más mi tabla se va volviendo más compacto. El precio total, de igual manera, lo puedo poner en texto vertical y así, miren ustedes cómo puedo aprovechar de una mejor manera la distribución del título para así mejor aprovechar el tamaño de la celda y así poder insertar más contenido dentro de mi documento. Entonces, este es el procedimiento que yo tengo que realizar para utilizar al máximo o aprovechar al máximo mi hoja de cálculo. A ver, ¿alguna pregunta tienen hasta ahí, señores participantes? A ver, Rosalía dice, profesor, el nombre de precio unitario y total, ¿cómo lo puso? Hay que digitar primero el texto, luego autoajustar. Richard Johnny dice, profe, ¿no sería mejor centrar el número? Claro, también sería, pero en las mejores prácticas de Microsoft Excel, todo número tiene que estar alineado a la derecha. Y muchos se preguntarán, ¿por qué tenemos que alinear nuestro número hacia la derecha? Cuando nosotros hemos estado en la etapa formativa, o sea, en el nivel primario, cuando empezamos a sumar, a multiplicar, a restar o a dividir, cómo en una suma nos hacía poner el profesor los números en una misma fila y a la misma altura. Y así nosotros podíamos guiarnos cuáles eran las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar, y todo esto nos facilitaba la operación de la suma. Y si estábamos fallando en algo, automáticamente podíamos identificar dónde se estaba cometiendo un posible error. Entonces, por esas situaciones prácticas, siempre es bueno alinear nuestro número hacia el lado derecho. ¿Correcto, Richard? Johnny. Ángelo Alvarado dice, todo clarísimo. Melanie Romero dice, ¿puede repetir, profesor? Correcto. Richard Johnny dice, claro que sí, pero creo que sería por criterio. Correcto, eso es por criterio. Muchos de nosotros lo vemos con mejor elegancia cuando el número está centrado. Eso ya va a ser, como dice Richard Johnny, criterio. Pero las mejores prácticas indican que los números tienen que estar alineados a la derecha. Es por eso que cuando nosotros insertamos un número en una celda, siempre se ajusta al lado derecho. Es por esa sencilla explicación o razón que los números en Microsoft Excel tienen ese comportamiento. Muy bien. Entonces, vamos a repetir este procedimiento de poner los textos en forma vertical o en forma horizontal para así aprovechar mucho mejor
los espacios que tiene nuestra hoja de cálculo. Entonces, ahí está. Ya borramos todos los formatos. El primer procedimiento era, si nosotros no queríamos cambiar de dirección el texto, la primera opción era ajustar el texto según el espacio o el tamaño de la columna. Luego, si nosotros no encontramos la solución, teníamos que recurrir para aprovechar al máximo nuestra hoja de cálculo en cambiar las orientaciones de nuestros textos. Y para cambiar la orientación, nosotros tenemos que ir o buscar la herramienta que diga orientación. Y hacemos clic en la flechita de al lado y nos aparecerá estas opciones. Y podemos organizar o ponerle una dirección al texto según veamos por conveniente. En este caso, de repente ya no queremos el texto en vertical, sino vamos a utilizar girar texto hacia abajo para aprovechar mejor el espacio. O de repente ponemos hacia arriba. Y miren, los textos ya se presentan de otra manera. Y se vuelve mucho más dinámico el uso más eficiente del espacio de las celdas que tienen vacíos hacia el lado izquierdo. Entonces, si utilizo esa configuración o esa opción, miren lo que estoy logrando. He logrado aún más reducir el tamaño o el espacio que estaba perdiendo anteriormente con la configuración o la orientación de mi texto dentro de la cabecera. Entonces, ahí está, nosotros podemos utilizar esta, que es la más óptima tal vez para el uso de este tipo de encabezados. Ahí está. Entonces, ahora al título yo le puedo darle sus efectos y sus formas para que tenga una mejor presentación. Ahí está. Entonces, esto es una manera también de trabajar y organizar mejor el contenido de nuestra tabla. ¿Correcto? A ver, Marco Antonio Choque dice, azúcar lleva tilde. Correcto, muy buena observación. Ahí está, azúcar con tilde. Dice Soledad Gallo, sí. Becal dice, ahí está mejor, profesor. Correcto. Marco Antonio Choque dice, también se los puede alinear. Muy bien, se pueden alinear. Pero así como Becal dice, esta sería la mejor forma de presentar el contenido que nosotros podemos ir agregando en una tabla. Eso sería. A ver, Ángelo Alvarado dice, profe, ¿cómo pone las tildes? Muy bien, le voy a mostrar el teclado para poderle explicar cómo se pone la tilde. En algunos casos, la mayoría de nosotros nos complicamos en poner la tilde. Entonces, voy a hacer el caso de que azúcar estaba sin tilde en antes así. Y profesor, ¿cómo lo pone la tilde? Para poner la tilde, primero tenemos que seleccionar dónde lleva la tilde. En este caso, azúcar lleva en la U. Entonces, aplastaremos la tecla que está después de la P. Esta de aquí. Aplastamos y luego presionamos la U. Y automáticamente se ha insertado la U más la tilde.
Ese es el procedimiento para agregar la tilde en nuestros textos. ¿Correcto, Ángelo Alvarado? ¿Entendió esa parte? Muy bien. Lisbeth Blanca dice, interesante clase. Muy bien. Ángelo, muchas gracias, profesor. Muy claro, correcto. Entonces, ese es el procedimiento para poder trabajar con la alineación y también con la orientación de nuestros textos. Esto que nos permite usar o utilizar de forma eficiente el espacio de nuestra tabla. En este caso, la numeración también se vuelve mucho más eficiente y reducido y compacto a la vez para que nosotros podamos trabajar de forma ordenada y organizada. En antes alguien preguntó, profesor, ¿cómo puedo ordenar los números o cómo puedo ordenar este texto en forma ascendente o descendente? Si yo quiero organizar estos 4 palabras que están aquí en forma alfabética ordenado, nosotros solamente tenemos que ir al filtro. Y en el filtro tenemos que ir a ordenar de A a la Z. Y nos aparecerá este comando y le diremos ampliar la selección y ordenar. Y miren, automáticamente se ha ordenado de forma alfabética todo el contenido, pero no la numeración. Pero sí el producto está en orden alfabético. A ver, vamos a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta de parte de los participantes y así poderles absolver todas las dudas que ustedes puedan tener en el manejo de Microsoft Excel. A ver, Roxana Angélica dice, todo está entendido, gracias profesor. Verónica Lachira dice, repita por favor, Rosalía, puede repetir por favor, correcto. Si nosotros queremos ordenar, alguna columna, ya sea numéricamente o alfabéticamente, tenemos que primero seleccionar el contenido que nosotros queremos ordenar. Una vez seleccionado, nos vamos a ir a la pestaña que dice edición y aquí hay una de A a la Z y su filtro. Le haremos clic ahí y le diremos ordenar de A a Z. Le hacemos un clic y nos aparecerá esta alerta o esta advertencia que nos dice que si queremos ampliar la selección, ¿para qué nos pide ampliar la selección? Para que ordene también los contenidos adyacentes a la selección que hemos realizado. Entonces no modificamos nada y le ponemos en ordenar. Y automáticamente Microsoft Excel ordenará el contenido según la especificación que yo le estoy dando. Eso sería el procedimiento para ordenar. A ver, Mariela Castilla dice, profesor, pero ya no tiene relación con las demás columnas. Sí, porque le estamos ordenando. Ya tiene otro orden con respecto al contenido. Ahora, si nosotros queremos ordenarlo de forma más dinámica, lo que nosotros tendríamos que hacer es seleccionar todo. Seleccionamos y le decimos ordenar. Pero en este caso no nos va a ordenar porque hay muchos criterios que hay que tomar en cuenta. Entonces, también hay que tener bastante cuidado sobre los filtros que vamos a utilizar para ordenar un conjunto de
contenidos. Lo que sí tenemos que indicarle es bajo qué criterio se tiene que ordenar. De seguramente la siguiente clase, este tema se va a tratar más profundamente. A ver, Becal dice, claro, pero lo correcto es poner en orden alfabético y luego los valores. También es una muy buena práctica que nosotros podemos realizar. Rosalía dice, profesor, ¿dónde está edición? Aquí, en la pestaña inicio, la última caja de herramienta. Soledad Gallo, ¿dónde está la selección ordenar? Luego, Richard Johnny dice, buena explicación, ya lo vi. Entonces, la herramienta o la caja de herramienta edición está en la parte final. En la parte final de nuestra pestaña inicio, aquí está la caja de herramienta que dice ordenar y filtrar. Si yo tengo la selección de esta manera, no puedo utilizar toda esta, sino voy a utilizar esta opción que dice orden personalizado y ahí le haré clic y me saldrá esta ventana y podré utilizar bajo qué columna quiero ordenar. Bajo la columna en donde están los textos. Entonces, me dice el valor de la celda, sí, ordenar de forma alfabética de A a la Z y si le pongo aceptar, esta vez ha ordenado de manera diferente, considerando todos los contenidos que yo he seleccionado, pero solamente tomando el criterio de la segunda columna. Muy bien, eso sería la explicación sobre la pregunta que hizo su compañero. Si tuvieran alguna pregunta más, alguna duda o inquietud, háganmelo saber mediante el chat para poderles absolver las dudas o curiosidades tal vez de aprendizaje que ustedes puedan tener según el tema desarrollado el día de hoy. Rosalía dice, entendido, profesor. No hay más participaciones. A ver, por el chat, todas sus apreciaciones que lo vamos a ir considerando y analizando y también a la vez evaluando y dándole soluciones. Luis Mantilla dice, muchas gracias, profesor. Lisbeth, interesante la clase, correcto. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Profe, ¿qué tal? Una consulta. Y referente a las imágenes, ¿cómo podría ser con las imágenes? Porque como yo trabajo en el colegio y a veces me piden con el logo de la institución y, y agregarle algunas letras más, no más grande, más colorida, ¿cómo podría ser en ese caso? ¿Va a haber una charla también, una orientación? Me serviría Ya. bastante, por favor. La Gracias. siguiente, correcto, muchísimas gracias por su participación. La siguiente clase vamos a tratar de considerar esos puntos y si no, se estará considerando esos temas en el curso intermedio de Excel. El manejo de imágenes, el tratamiento de colores, la combinación de colores, porque eso depende bastante de los colores de la institución a la que usted pertenece. Pero igual se les va a dar un alcance sobre cómo manipular cada una de estas herramientas para poder lograr tal vez la presentación que muchos queremos lograr y así eh, mandar o imprimir los trabajos de forma más identificada a la institución. No se preocupe, más adelante lo vamos a realizar. Eso sería la parte de la aclaración. A ver, Victoria Saldaña dice, una consulta. Cuando quiero copiar y pegar un dato, ¿cómo hago para que se duplique en todas las filas? Si nosotros, a ver,
voy a poner el caso. Lo voy a borrar este formato que tiene ese texto. Ahí está. Y esta primera celda yo ya lo he configurado. Quiero que de esta manera estén todas las otras celdas continuas a mi trabajo. Entonces, yo voy a seleccionar en este caso esta celda y voy a ir a la escobita. Con la escobita seleccionada, ya que aparece en el cursor de mi mouse, voy a barrer las celdas que quiero que aparezcan con ese formato. Y miren, automáticamente se ha puesto en ese formato. Pero a esta columna, a esta celda, a la primera celda, nosotros en ningún momento le hemos dado la dirección o la orientación de su texto. Y entonces así quedaría. Esa es la forma de que se duplique solamente la configuración o el formato que le hemos ido aplicando en cada uno de ellos. Hemos aplicado en uno y lo hemos generalizado para todos. Marco Antonio Choque dice, profesor, ¿y se puede imprimir esa tabla tal cual a una hoja? Claro que sí. Si nosotros presionamos la tecla Control más P, miren, automáticamente esta es la imagen o este es el contenido que se va a imprimir en mi documento o en la impresión que yo voy a realizar, tal y cual como he configurado dentro de mi hoja de cálculo. A ver, aquí hay una pregunta, creo que ha pasado por alto. A ver, Melanie Romero dice, profe, yo seleccioné para alinearlo las líneas y no quiso, me quedé con la duda. A ver, alineado. Si nosotros seleccionamos, si hemos seleccionado, podemos alinearlo según el criterio o según la mejor manera de presentar el contenido. En este caso, hagamos de cuenta que he seleccionado todo lo que es la parte del contenido y lo he alineado a la derecha. Entonces, miren, el producto no puede estar alineado de esta manera, porque el texto no tiene sentido o no tiene mucha elegancia. Los textos, por naturaleza, tienen que estar alineados a la izquierda o tienen que estar justificados en lo que es Microsoft Excel. Pero la justificación en Excel no encontramos. La justificación solo es para Microsoft Word. Entonces, los textos tienen que estar alineados a la izquierda. Entonces, eso sería todo con respecto a nuestra clase del día de hoy. La coordinadora del curso tiene un mensaje que les va a compartir